Él se despojó de sí mismo. Por Thomas Goodwin. Es verdaderamente adorable, cierto, que el Hijo Eterno se despojó a sí mismo de toda reputación. Sí, pero Él hizo mucho más que eso. Hizo infinitamente mucho más que eso. Por nuestra salvación, se despojó a sí mismo, es decir, el Hijo Eterno se despojó y se vació a sí mismo de todo su poder divino y gloria celestial, y se hizo carne, y se hizo pecado, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él humilló su grandeza por nosotros su gloria estuvo velada. A semejanza de hombre habitó sobre la tierra su majestad oculta. Ni la lengua ni la pluma de un apóstol inspirado pueden jamás explicar en qué consistía todo ese poder divino y gloria celestial que poseía el Hijo Eterno antes de despojarse de sí mismo. Pero hubo algunas cosas que el Hijo Eterno realizó al servicio de su Padre antes de despojarse de sí mismo. Algunas cosas que tal vez estén más adentro del alcance de la revelación y del alcance de la mente humana. Así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él subsisten todas las cosas. Pero, por maravilloso y glorioso que sea todo esto, al mismo tiempo hubiera sido mejor que el Hijo de Dios nunca hubiera creado este mundo nuestro, a menos que estuviera dispuesto a hacer mucho más por nuestro mundo que simplemente crearlo y sostenerlo en su existencia creada, porque todo lo que cualquiera de los otros mundos de su Padre pudiera necesitar y pudiera recibir de las manos poderosas del Hijo, además de su primera creación y su preservación continua, fue divinamente previsto desde la eternidad. Es más, el apóstol es lo suficientemente atrevido para decir que fue divinamente predestinado desde la eternidad, que el pecado entrará en este mundo nuestro, y como su paga la muerte y el infierno. Y así fue que antes de que se pusieran los cimientos de este mundo nuestro, el Padre Eterno ya le había encomendado a su Hijo Eterno que para nuestra salvación del pecado, la muerte y el infierno, Él debía en la plenitud de los tiempos despojarse de sí mismo y tomar sobre sí la forma de un siervo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así fue que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y así sucedió que aquel que había creado este mundo nuestro descendió a él y se hizo una de sus propias criaturas terrenales, y vivió todo el tiempo que le fue asignado en la tierra en todo el vacío, limitación, dependencia y sujeción que implicaba la gran obra que se había comprometido a realizar para su Padre, porque es totalmente cierto y totalmente debido a él que se nos diga acerca de nuestro Salvador, que se despojó de sí mismo. Todos los cielos y toda la tierra habían resonado con su gran reputación, tan pronto como terminó la formación de los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el séptimo día de la creación, el Hijo de Dios terminó la gran obra que había creado y hecho, y bendijo el séptimo día y lo santificó. Y aquel primer día de reposo, todas las estrellas del alba cantaron juntas delante de él, y todos los hijos de Dios se regocijaron en su presencia. Pero cuando llegó el tiempo predestinado para la humillación del Hijo y para nuestra salvación, él se levantó y descendió de su casa de su padre, y dejó todo su renombre
y reputación celestial detrás de sí. Y entonces, como dice el gran prólogo, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo lo recibieron los suyos y qué entretenido tuvo en sus manos? No leemos con indescriptible vergüenza y dolor en cada página de los 4 evangelios. Al mismo tiempo, todo eso no fue una sorpresa para él. Tampoco lo tomó desprevenido en absoluto el recibimiento que recibió en esta tierra. Desde el principio lo había previsto todo y se había preparado para todo. He aquí vengo. En el rollo del libro todo está escrito de mí. Quiere decir que cosas como estas fueron escritas de él, cosas tan terribles como estas. Soy un gusano y no un hombre. Soy el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y menean la cabeza. El Hijo de Dios se vio a sí mismo como un espejo en aquel terrible Salmo 22. También estaba escrito esto y lo había leído a menudo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y también previó que todo esto también se escribiría acerca de él y lo había leído a menudo con anticipación. Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se le pusieron en la cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura, se arrodillaron y dijeron: Salve, Rey de los judíos, y golpeaban el rostro con las manos. Sí, en efecto, el Hijo Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, se despojó de sí mismo. Y esa sola palabra, despojarse de sí mismo, nos hace detenernos y pensar a nosotros, hombres pecadores, cómo vivimos y trabajamos todos por una reputación, cómo nos envanecemos todos con nuestra reputación cuando nos llega, y cómo nos abatimos todos cuando nuestra reputación se aleja de nosotros. Pero cuán diferente de todo esto era nuestro divino Señor. Oh hombres amantes de la fama, en toda vuestra ambición, acordaos de vuestro divino Redentor y determinaos a seguirlo de aquí en adelante, en todas sus huellas de humillación propia, y como Él, buscad siempre la alabanza y la fama que viene únicamente de Dios y de una buena conciencia. Pero sigamos adelante. Tal fue su abnegación que, siendo soberano y legislador divino, tomó forma de siervo y se hizo obediente a todos en todo. Y para empezar, se hizo obediente a José y a María en todo y en todo tiempo. A los 12 años bajó de su primera Pascua y se sometió a ellos. Y esto fue así porque se humilló para someterse a la ley de una verdadera y propia infancia humana. Año tras año vivió bajo el quinto mandamiento del Decálogo como cualquier otro hijo obediente en la casa de Israel. Tanto fue así que si retrocedéis y entráis en la humilde casa de María, veréis a su hijo primogénito haciéndose sujeto a ella y a sus hermanos y hermanas en todo. Aprendió la obediencia por las cosas que sufrían todos los días a mano de todos ellos. Y así retrocedéis y entráis en el laborioso taller de José. Veréis a aquel que había hecho todas las cosas en el cielo y en la tierra, ahora haciéndose obediente en el corte y en el cepillado de la madera y en todos los trabajos de unión y de mortaja, como cualquier otro aprendiz obediente en los talleres de Nazaret. San José había muerto y Jesús había sucedido en el modesto negocio de su padre adoptivo. Como dice el doctor Neumann, nuestro divino Señor no tenía reputación en este mundo, ni en cuanto a un rango ni a una educación. Parece casi irreverente hablar de su empleo temporal, pero es provechoso recordarnos que el propio Hijo de Dios era una especie de herrero y hacía arados y yugos para el ganado. Sí,
y en todo momento nunca insinuó lo que podría haber dicho de no ser por su absoluta y siempre silenciosa humildad. Nunca dijo a sus compañeros de trabajo lo que había encontrado escrito acerca de sí mismo en el profeta Isaías. Ocultó todas estas cosas asombrosas en su corazón, completamente vacío de sí mismo y completamente humilde. Midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Sus manos hicieron todas estas cosas. No es que sus manos humanas nacidas de María hubieran hecho todas estas cosas, no, pero sin sus manos divinas engendradas por Dios, ninguna de estas cosas hubiera sido jamás hecha. Tan grande fue su vaciedad, su sumisión y su obediencia hacia todos sus tutores y gobernadores terrenales. Y mucho más fue sumiso y obediente en todas las cosas hacia su Padre Celestial, porque nunca, ni de niño, ni de joven en crecimiento, ni de hombre adulto, ni una sola vez desobedeció a la letra o al espíritu de ninguna parte de la santa ley de su Padre. Nunca, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Nunca, ni una sola vez, su conciencia lo hizo cobarde. Ni una sola vez, ni de día ni de noche, perdió la luz del rostro de su Padre. No, ni una sola vez desde Nazaret hasta Getsemaní. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Por lo que Dios también le exaltó hasta lo sumo. Su Dios y Padre había visto todo eso desde la primera iniciativa de su Hijo hasta su terminación. Su Dios y Padre habían guardado en su frasco cada lágrima que su Hijo, el varón de dolores, había derramado durante toda su peregrinación en este mundo de dolores. Ni un suspiro suyo, ni un sollozo, ni un aliento celestial de secreta oración de entrega personal había escapado del oído siempre atento de su Padre. Y él será mío, dijo su Padre, en aquel día en que yo forme mis joyas. Y así fue, y así es ahora, y así será por siempre, porque todo el vaciamiento de sí mismo del divino Hijo ha terminado para siempre ahora. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica tú a mí, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, y antes de que me vaciara a mí mismo y me hiciera carne. Y así fue, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó de nuevo a su diestra, sobre todo principado y potestad, y sobre todo nombre que se nombra, como era en el principio, como es ahora, y como será por los siglos de los siglos, y todo esto para gloria de Dios Padre, todo esto para gloria suya, que de tal manera amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito a la muerte y muerte de cruz. Sí, mis hermanos creyentes, sí. El gran amor de Dios lo explica todo. El amor eterno de Dios lo explica todo. Dios es amor. Y esa es la verdadera explicación y la clave suficiente para todo. Dado que Dios es amor y que el Hijo eterno de Dios es Dios con su Padre y está siempre en el seno de su Padre. Dado todo eso y todo lo demás, se sigue por una necesidad divina. Sí, mis amados hermanos, ustedes tienen el verdadero secreto y la explicación completa del vaciamiento de sí mismo y de la humillación de la cruz y sus propios corazones amorosos. Todos ustedes que han nacido de Dios, todos ustedes que verdaderamente aman a Dios y a los demás, todos ustedes que aman mucho y son amados mucho. En todo lo que poseen en sus propios senos está la verdadera explicación y la verdadera clave de todo el ministerio de la redención
y la explicación y la clave de ese amor que supera toda explicación y toda clave. Y después de la gloria de Dios es para encender siempre de nuevo la vida de un verdadero amor fraternal en nuestros corazones, que este apóstol lleva nuestros corazones cautivos al asombroso amor de Cristo hacia nosotros. Es para desenterrar para siempre de entre nosotros toda envidia de unos hacia otros, todos celos de unos hacia otros, toda sospecha de unos hacia otros y de toda contienda sobre quién será considerado el más grande. Es para hacer que todo egoísmo y toda vanagloria sean para siempre imposibles entre todos los hombres cristianos. Es para hacer que no miremos solo nuestras propias cosas, sino que cada uno mire también el honor, la prosperidad y la felicidad total de los demás hombres. El apóstol razona con nosotros sobre la base del asombroso y conquistador amor de Cristo y nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, sed de un mismo sentir, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en una palabra y en una palabra más allá de la cual ni siquiera un apóstol inspirado puede ir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.